Es Domenico Osorio y pues en este video voy a explicar qué busca la antropología filosófica y por qué esta disciplina es una base dentro de la psicología. Cuando hablamos de antropología filosófica nos referimos a una rama de la filosofía que se enfoca en el estudio del ser humano. La palabra antropología hace referencia al ser humano, la palabra filosofía implica reflexión profunda. Por lo tanto, la antropología filosófica no se limita a observar el ser humano desde un punto de vista científico, sino que busca comprender quién es realmente, cuál es su naturaleza y cuál es el sentido de su existencia también. A lo largo de la historia, el ser humano siempre se ha hecho preguntas sobre sí mismo, preguntas como ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué me diferencia de los demás seres vivos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Estas preguntas no tienen respuestas simples y precisamente por eso son abordadas por la antropología filosófica. Es importante aclarar que la antropología filosófica no pretende dar respuestas definitivas o cerradas, más bien busca abrir espacios de reflexión sobre la condición humana. Esto significa que no se trata solo de aprender conceptos, sino de cuestionarnos a nosotros mismos como personas. Dentro de la psicología, estas reflexiones son muy importantes, ya que permiten comprender al ser humano más allá de la conducta o los procesos mentales. La antropología filosófica aporta una visión más amplia, considerando al individuo como una persona con historia, emociones, valores y decisiones propias. La antropología filosófica busca comprender al ser humano de manera integral. Esto significa que no se enfoca únicamente en una sola dimensión, sino que intenta integrar todos los aspectos que conforman a la persona. Entre las principales preguntas que busca responder la antropología filosófica se encuentran ¿qué es el ser humano? ¿Qué lo diferencia de los animales? ¿Cómo se relaciona con el mundo y con los demás? ¿Cuál es el sentido de su existencia? Para responder a estas preguntas, la antropología filosófica analiza diferentes dimensiones del ser humano. Desde la dimensión biológica, el ser humano es un organismo vivo que tiene un cuerpo, necesidades básicas y procesos fisiológicos. Desde la dimensión psicológica, el ser humano piensa, siente, tiene emociones, recuerdos y una vida mental compleja. Desde la dimensión social, el ser humano se relaciona con otras personas, vive en comunidad y se ve influenciado por su entorno. Desde la dimensión cultural, el ser humano crea normas, costumbres, tradiciones, lenguaje y símbolos. Y desde la dimensión espiritual, el ser humano se cuestiona sobre el sentido de la vida, la trascendencia y los valores. Estas dimensiones no funcionan de manera aislada, por ejemplo. Una situación emocional puede afectar al cuerpo y una situación social puede influir en el estado psicológico de una persona. Por esta razón, la antropología filosófica busca evitar reducir al ser humano a una sola parte y propone una visión integral de las personas, o en este caso la persona individual, ¿no? Uno de los autores más importantes dentro de la antropología filosófica es Max Scheler. Scheler sostiene que el ser humano no puede ser comprendido únicamente desde la biología o la psicología. Para él, el ser humano es un ser espiritual, capaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Según Scheler, lo que diferencia al ser humano de los animales no es solo la inteligencia, sino la capacidad de reconocer valores, amar, elegir y actuar con libertad. El ser humano no solo reacciona a estímulos, sino que puede tomar decisiones conscientes.
Scheller considera que el ser humano tiene la capacidad de distanciarse de sus impulsos inmediatos. Esto significa que una persona no siempre actúa por instinto, sino que puede reflexionar antes de actuar. Por ejemplo, ante una situación de enojo, el ser humano puede decidir no reaccionar impulsivamente y controlar su conducta. Esta capacidad de reflexión y elección es una característica esencial del ser humano, según Scheller. Desde esta perspectiva, ¿no? La antropología filosófica busca comprender al ser humano como un ser responsable de sus acciones y capaz de construir su propio proyecto de vida. Otro autor importante dentro de la antropología filosófica es Ernest Cassirer. Cassirer define al ser humano como un animal simbólico, ¿no? Esto significa que el ser humano no solo vive en un mundo físico, sino también en un mundo simbólico. Según la antropología filosófica busca comprender al ser humano a través de sus creaciones simbólicas como el lenguaje, la cultura, el arte, la religión y los mitos. A través de estos elementos, el ser humano interpreta el significado a la realidad. Los símbolos permiten al ser humano expresar ideas, emociones, creencias que no siempre pueden explicarse de manera directa, ¿no? Por ejemplo, el arte, la música o las tradiciones culturales son formas simbólicas mediante la cual el ser humano expresa su visión del mundo. Desde esta visión, comprender al ser humano implica analizar cómo construye su realidad y cómo se relaciona con ella. Relación entre la antropología y la psicología. Bueno, la relación entre la antropología filosófica y la psicología es muy estrecha. Mientras la psicología se encarga de estudiar la conducta y los procesos mentales, la antropología filosófica aporta una reflexión más profunda sobre la persona y su sentido de vida. Esta relación permite que la psicología no se limite únicamente a explicar síntomas, sino que también considere la experiencia humana, los valores, el contexto de cada individuo. Por esa razón, la antropología filosófica constituye una base fundamental para el estudio psicológico del ser humano. Desde una reflexión personal, estudiar la antropología filosófica permite cuestionarnos sobre nuestra propia forma de vivir. Nos invita a pensar en nuestras decisiones, en nuestros valores y en la manera en que nos relacionamos con los demás. En el contexto de la psicología, esta reflexión resulta especialmente importante, ya que el profesional trabaja con personas que tienen historias, emociones y experiencias únicas. En conclusión, la antropología filosófica busca comprender al ser humano en su totalidad, considerando todas las dimensiones que lo conforman. A través de autores como Max Scheler y Ernest Cassirer, se pueden entender al ser humano como un ser libre, simbólico, espiritual y complejo. Finalmente, la antropología filosófica constituye una base fundamental para la psicología, ya que permite abordar al ser humano en una visión más humana, ética e integral.